Bueno, mi nombre es Arturo Emanuel Villagrán Rico, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada y voy a presentar mis resultados del diagnóstico de salud nutricional para la estrategia de la intervención en nutrición poblacional en escolares de 7 a 8 años de primaria. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar de los datos relevantes de la institución. Bueno, tenemos que la escuela primaria profesora Adolfo Villa González es una institución pública de educación básica, la cual fue fundada en el año de 1984, es decir, hace 41 años. El número aproximado de población por grupo de edad que atiende es a 274 alumnos en edad infantil y juvenil entre los 6 y los 12 años de edad. También tenemos que el objetivo de atención a los usuarios es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación, que va desde el nacimiento hasta que concluyen sus estudios, adaptado a todas las regiones de la República. Tenemos también la visión y la misión. En primer lugar, tenemos que la visión es formar individuos capaces de integrarse a la sociedad con responsabilidad, preparación y disciplina. También tenemos que otra de sus visiones es construir una institución líder que mejore la calidad educativa y formar a los ciudadanos en valores como la libertad, la justicia, el diálogo y la democracia. Mientras que su misión es esta misión se basa en la nueva escuela mexicana, que es garantizar el derecho a la educación de todas las personas desde su nacimiento hasta los 23 años. Esos son como los datos relevantes de la institución en la que estuve realizando mi estadía 2. Pasamos a los resultados del diagnóstico de salud y nutrición. Aquí, bueno, se muestran algunas gráficas. En primer lugar tenemos la gráfica 1. En esta se muestra el sexo de los pacientes escolares evaluados de la escuela primaria profesor Adolfo Villa González. Y bueno, se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados, 7 que representa el 46% fueron mujeres y 8 que representa el 53% fueron hombres del grupo etario de segundo grado. Tenemos también la gráfica 2, en esta se muestra la edad de los pacientes evaluados, bueno, como ya mencioné, son pacientes escolares. Se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados, 11, que es el 73%, tuvieron 7 años y 4, que representa el 27%, tuvieron 8 años. Bueno, en este caso también del grupo de segundo grado, todos siempre van a ser del grupo de segundo grado del que vamos a hablar. Ahora pasamos a la gráfica 3. Aquí, bueno, realicé una gráfica de barras, perdón, una gráfica de pastel. Y pues aquí se muestra el diagnóstico nutricional realizado a los escolares evaluados, como ya mencionó, de la escuela primaria Adolfo Villa González. Se puede apreciar que de los 15 escolares evaluados, uno que representa el 6% presenta desnutrición y bueno, también uno que representa también el 7% representa bajo peso. 11, que es el 73%, normo peso. Uno que es el 7% también sobrepeso. Y uno que también representa el 7% obesidad del grupo de segundo grado. Como nos podemos dar cuenta, pues sí hay casos de malnutrición, que entra la desnutrición con un caso, pero pues ahí existe. Tenemos también sobrepeso y también obesidad, que son un grupo pequeñito, pero pues sí existe el caso. Pasamos a la gráfica 4, que se muestra el diagnóstico de salud realizado a los escolares. Se puede apreciar que de los 15 escolares evaluados, 11, que representa el 73%, no presentan enfermedades. Uno que representa el 6% presenta frenillo lingual corto, que también pues es una enfermedad que le afecta. Uno que presenta también el 7%,
presenta infecciones respiratorias frecuentes. Aquí este 1% es el caso de desnutrición, es el que presenta infecciones respiratorias frecuentes. Uno que también representa el 7% presenta estreñimiento. Esto se debe pues principalmente al bajo consumo de fibra y bajo consumo hídrico, y un 7% presenta caries. Bueno, eso se debe también al consumo de azúcares, de dulces, azúcares procesados. Y pues estas enfermedades, como se observan, están muy relacionadas a la malnutrición. Ahora pasamos a los hábitos de alimentación. Bueno, en la gráfica 5 se muestran los inadecuados hábitos de alimentación de los estudiantes. Se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados, 12, que representa el 80%, tienen un bajo consumo de agua, mientras que 3, que es el 20%, tienen un consumo adecuado de agua. Ahora 12, que es el 80%, tiene un bajo consumo de fibra, mientras que 3, que es el 20%, tiene un consumo adecuado de fibra, y 11, que es el 73%, tiene un bajo consumo de frutas, mientras que 26 tiene un adecuado consumo de 26.6 tiene un adecuado consumo de, de frutas y verduras. Entonces, pues como se puede observar, si hace falta trabajar, bueno, si de acuerdo al diagnóstico, sí hace falta trabajar sobre temas relacionados a la nutrición. Y bueno, pasamos a la gráfica 6, en la que se muestra el desequilibrio energético y en macronutrientes realizado a los escolares evaluados. Pues acá se puede apreciar en esta gráfica que de los 15 escolares evaluados, 2, que es el 12%, presentan un bajo consumo de kilocalorías por día. También 2, que representa 12%, presentan alto consumo de kilocalorías por día. 7, que es el 41%, presenta alto consumo en hidratos de carbono simples. Y 2, que representa el 12%, presenta un alto consumo de grasas saturadas. Por último, 4, que es el 23%, representa el 23%, presentan un bajo consumo de proteínas. Pasamos a la gráfica 7. Aquí se muestra la actividad física que realizan los escolares evaluados. Y bueno, se puede observar que de los 15 escolares evaluados, 0, que pues es el 0%, realizan actividad intensa. Es decir, pues ninguno realiza tanta actividad de manera intensa, que esta actividad intensa pues incluye ejercicio diariamente de alta intensidad. 8, que es el 53%, presenta actividad física moderada, que es decir, de ejercicio de 2 a 3 veces por semana. Y 6, que es el 40%, realizan actividad ligera, que es una vez por semana. Y bueno, y a 1, que también representa el 7%, que presenta sedentarismo. Ajá, entonces pues sí observamos que en temas de ejercicio sí hace falta realizar una intervención nutricional. Y pasamos a la gráfica 7. En esta gráfica se muestra el consumo de bebidas como cafeína y endulcorantes no recomendados para escolares. Se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados, 2, que es el 13.4%, consumen bebidas con endulcorantes, mientras que 13, que es el 86.6%, no consumen endulcorantes. 2, que es el 13.4%, consumen bebidas con cafeína. La cafeína no es recomendada en niños, mientras que 13, que es el 86.6%, no consumen bebidas con cafeína. Y pasamos al análisis de resultados del diagnóstico y nutrición en la población. Este análisis es muy importante, ya que de esto va nuestra estrategia educativa. Y pues se encontró que en los niños que participaron en la práctica
presentan problemas de nutrición con 6%, bajo peso con 7%, obesidad un 7%, sobrepeso 7% y normapeso del 73%. Es decir, la mayor parte de este grupo pues tiene normapeso, pero como ya mencioné antes, sí existen casos de sobrepeso, obesidad, bajo peso, incluso un caso de desnutrición. Además de que el 80% pues tiene falta de hidratación, 80% tiene un bajo consumo de fibra, 73.3% tiene un bajo consumo de frutas y verduras. Bueno, en cuanto al consumo energético y en macronutrientes, se observa que 12% presenta un bajo consumo de kilocalorías por día, 12% presenta alto consumo de kilocalorías por día, 41% presenta alto consumo de hidratos de carbono simples, 12% presentan alto consumo en grasas saturadas y 23% bajo consumo de proteínas. Con respecto a la actividad física, se observa que 53% de los escolares realizan la actividad física moderada, 40% actividad ligera y 7% presentan sedentarismo. Solamente 7% no realizan ninguna actividad física, es decir, son sedentarios. Finalmente, con respecto al diagnóstico de salud realizado, se observa que 73% de los escolares no presentan enfermedades, 6% presentan frenillo lingual corto, 7% presentan infecciones respiratorias frecuentes y 7% presentan estreñimiento y finalmente también 7% presentan problemas dentales, que en este caso son caries. Bueno, las enfermedades que son más frecuentes en salud y nutrición de la comunidad en general son las enfermedades de corazón, esto es de acuerdo a datos del INEGI. Y bueno, también la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares y la influenza neumonía son las enfermedades más frecuentes. Los diagnósticos de mi población coinciden con las enfermedades más frecuentes en salud y nutrición de la comunidad en general. Por ejemplo, se detectaron casos de sobrepeso, de obesidad y también falta de actividad física en la población infantil, lo que pues conlleva también a desarrollar sobrepeso y obesidad. La falta de actividad física son factores relacionados con la diabetes y los tumores malignos, mientras que la desnutrición es otro factor que está relacionado a la influenza y la neumonía, debido a que la desnutrición debilita significativamente el sistema inmunológico. Esto aumenta la vulnerabilidad a infecciones causadas por organismos patógenos, como en este caso de bacterias y virus, como el virus de la influenza. Ahora vamos a pasar a la descripción de la estrategia educativa. Bueno, aquí la estrategia educativa que se realizó fueron a través de clases, que estuvo integrada por 8 sesiones y cada sesión tuvo una duración aproximada de 60 minutos. Pasamos con la primera sesión. La primera sesión fue el plato del bien comer. Pues en primer lugar se abordó el tema eje de la sesión con una exposición sobre el plato del bien comer, mostrando pues, los porcentajes de los diferentes grupos de alimentos que se deben consumir. Y bueno, aquí aquí se mencionaron los grupos de alimentos, como son el caso de las frutas, frutas y verduras, las grasas, los cereales, las leguminosas, los alimentos de origen animal, todo eso se mencionaron los porcentajes. Y pues para estimular la participación de los estudiantes pasaron al frente y pegaron recortes de los grupos de alimentos en donde corresponda, es decir, se hicieron recortitos y pasaron los escolares y a pegarlos en donde correspondía. Fue una actividad muy, muy divertida porque todos querían participar y les encantó la idea de los recortitos, porque los estudiantes, lo que se detectó en los estudiantes es que son muy visuales y también muy participativos, porque por ejemplo, cuando le realicé el primer cuestionario, que fue el cuestionario de inicio, sí sé como que se aburrieron porque esto era todo letras, a pesar de que incluía imágenes, pero ellos todo lo que son letras, así letras, se aburren fácilmente como son pequeños. Entonces ya cuando todo con imágenes, todo con imágenes,
les encantaba todo, todo con imágenes, con con recortes, con colores. Ellos, por ejemplo, había niños que les encantaba dibujar, les encantaba pintar, incluso era su clase favorita, porque siempre es como matemáticas, como dictado, como todo eso. Pero cuando era la clase me sorprendió porque ellos sí les gustaba, sí les llamaba mucho la atención. Y bueno, pues aquí como dinámica final se repartió una hoja del plato del bien comer, donde los estudiantes colorearon los grupos de alimentos y escribieron el porcentaje de acuerdo con el grupo de alimento. Por ejemplo, 50% verduras, eh, verduras y frutas 50%, 22% cereales. Entonces aquí pues como menciono, si primero fue como dinámica y como evaluación final, pues hicieron una hojita donde pintaron ahí diferentes colores los grupos, escribieron también los grupos y, y bueno, también se reparte un folleto con información sobre el plato del bien comer para reforzar los conocimientos. En todas las sesiones, porque algunas de estas sesiones no voy a mostrar que se repartieron folletos, pero en todas se repartieron folletos. Todos los folletos que principalmente fueron dípticos, trató de que siempre, bueno, no traté, en todas se incluyeron siempre imágenes, siempre colores, siempre dibujos, porque eso es lo que le llama la atención. El texto fue poco, pero siempre fue explicado porque a esta edad siempre les encanta todo imágenes. Es como, por ejemplo, los libros, se incluye siempre imágenes, imágenes, imágenes. Y los cuentos también son increíblemente divertidos cuando incluyen imágenes. Y luego, bueno, también aquí incluye otra actividad para reforzar los conocimientos porque, bueno, la maestra me sugirió que les diera también como plastilina para hacer manualidades, eso también les encantó. Hicieron, moldearon con plastilina un alimento por grupo, por ejemplo, moldearon eh, una fruta, una verdura, una leguminosa, un cereal, un alimento de origen animal como un pescadito, una piernita de pollo, así. Eso también les encantó. Entonces, por eso yo solamente sugerí que fuera el plato del bien comer, pero la docente también me dijo, pues, incluimos plastilina, les pedimos un plato desechable, plastilina, y ellos se divirtieron muchísimo esa clase. De hecho, esta clase, pues, duró más de 60 minutos, porque porque sí, trataba de que fueran 60 minutos, pero sí hubo clases como esta, que duró más de una hora. ¿Por qué? Porque fue muy divertido, nos llevamos más tiempo, fue muy increíble esta primera sesión. Y luego pasamos a la jarra del buen beber. Aquí se abordó el tema eje de la sesión con una exposición sobre la jarra del buen beber. Se mostraron los niveles de importancia y la cantidad recomendada de líquidos, así que va del nivel 1 al nivel 6, se escribió en el pizarrón. Se utilizaron cuántos vasos, por ejemplo, en el nivel 6, que ya son 0 vasos, y el nivel 1, que son de 6 a 8 vasos, este es más importante, que es el agua natural. Y bueno, se explicó, siempre como mencioné, se hizo aquí sí como material didáctico un cartel con la jarra del buen beber, con colores, siempre utilicé colores, siempre utilicé imágenes. Aquí también se pusieron imágenes, ellos también pasaron a pegar imágenes aquí en el pizarrón de los diferentes líquidos. Y bueno, aquí como se menciona, para estimular la participación de los estudiantes, pues pasaban al frente y pegaban recortes de diversas bebidas, como es el agua potable, que está en el primer nivel, la leche semidescremada, los jugos, los refrescos, pues según el nivel que le correspondía. Aquí también se divirtieron mucho porque pasaron y eligieron al azar una imagen y la pegaron. Lo que me sorprende es que todos acertaron. O sea, yo pensé que se iban a equivocar, pero no, o sea, todo lo pegaron en el lugar que corresponde. Entonces dije, wow, sí les está interesando todos los temas de salud, porque bueno, yo a mi edad, la edad que tenía de 8 años, no, no me interesaba tanto los temas de nutrición. Yo tomaba, por ejemplo, me encantaban los jugos, todo lo dulce me encantaba, todos los refrescos, y y pues yo no sabía que era dañino, entonces mis papás sí me lo compraban, pero ellos ya sabían, o sea, ya les dije al principio de la sesión, les decía, ¿qué
¿creen que ¿qué creen que el líquido sea más importante consumir? Me mencionaban todos que agua, entonces como que ya tenían los antecedentes y ya saben que es malo, por ejemplo, el refresco, ya saben que es malo el refresco, ya saben que por ejemplo, si tenían mucha duda de los jugos y pensaban que eran buenos en los jugos de frutas. Entonces ya les mencionaba, no, pues los jugos de fruta no son tan buenos porque tienen exceso de azúcares, perdón, exceso de glucosa, exceso de calorías. Entonces, pues ahí te recomienda que es en el nivel 5 por eso, que es medio vaso. Entonces sí hubo todavía dudas, así que bueno que la saqué con este tema. También del requerimiento hídrico, como se mencionó, pues había problemas de que no tomaban agua, entonces este tema sí les ayudó mucho. Y bueno, aquí como evaluación final y como dinámica, porque pues siempre se incluyeron en todos los temas una dinámica, se repartió una hoja con la imagen de la jarra del buen beber, donde los estudiantes colorearon y escribieron los niveles de importancia y la cantidad recomendada de bebidas. Pues aquí también les encantaba, a ellos les encanta colorear todo con colores, todo siempre con colores. Se les dificultaba un poquito más escribir, pero con colores siempre. Era de que agua, siempre agua azul, el nivel 1. Y bueno, para reforzar lo aprendido se entregó un folleto con la información sobre la jarra del buen beber y las bebidas que le integran de acuerdo a su nivel de importancia. Aquí como se observa es un folletito. Y pues el folletito siempre fue lo más llamativo, con muchas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una gotita de agua del primer nivel, poquito texto, porque no les gustaba mucho así como que leerles. Pero dibujar, pintar, recortar, trabajar con diferentes materiales, eso les súper encantaba. Era su clase como más divertida de todas. Y vamos a pasar a la siguiente, el etiquetado de alimentos. Aquí, bueno, se realizó también una exposición sobre los 5 sellos de advertencia, que son en forma de octágono. Aquí pues se les mencionó, ellos todavía como tenían dudas de qué es un hexágono, qué es un pentágono, entonces octágono ya les tuve que explicar más o menos que tiene 8 lados y bueno, ya aquí, aquí también pues en estos sellos indican cuando un producto contiene exceso de nutrimentos e ingredientes que son pues dañinos para la salud en exceso. Entonces ya les expliqué todas las leyendas. En esta actividad sí fue más práctica también. ¿Por qué? Porque pues también llevamos productos procesados, ellos los identificaron y bueno, ahorita ya les voy a mencionar más o menos en qué consistió. Bueno, ya como evaluación final y dinámica se entregó una hoja con los octágonos donde los escolares escribieron dentro de cada uno el nombre de los 5 sellos de advertencia. Por ejemplo, escribieron exceso de calorías, exceso de azúcares, también escribían las 2 leyendas precautorias. Estas son en forma rectangular sobre el contenido de cafeína y endulcorantes no recomendados para su consumo en niñas y niños. Eso también es importante porque muchos niños, bueno, no muchos, algunos sí consumían bebidas con cafeína o con endulcorantes. Entonces les expliqué, no, esos son endulcorantes, pero no están recomendados para ustedes. Entonces no los deben consumir. Y ya, aquí, bueno, no sé si se observa. Bueno, aquí hicimos también una parte de una evaluación final de forma práctica, porque como mencioné, esta actividad fue muy práctica. Se repartieron productos procesados como son galletas, como son algunos jugos, algunas barritas, donde los estudiantes identificaron los sellos de leyendas de esos productos. Y aquí pues se observa, porque son triangulitos, algunos son chiquitos, y ya los estudiantes sí las notaron. Y incluso me sorprendió porque cuando tocó la siguiente sesión, ellos todavía recordaban esto, entonces me dijeron, pues mire maestro, estos productos no se deben consumir. Y yo digo, what? Sí, sí se aprendieron todo esto. Y bueno, también se entregó un folleto, como esto fue en cada sesión, solamente que en las próximas diapositivas ya no lo mencionaré para no hacer tan grande la presentación, pero se entregó un folleto con información sobre los 5 sellos en todas las sesiones. Y pues traté de que fuera siempre con muchas imágenes, con colores muy llamativos,
con letras visiblemente grandes, pues para reforzar su conocimiento y para que también se les quede, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pasamos a las proteínas. Bueno, aquí se realizó una exposición sobre las funciones de las proteínas y los alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal que aportan proteína. En este tema sí estaban un poquito bajos de conocimiento porque ellos no sabían qué es una proteína y traté de explicárselos de la forma más detallada posible sin entrar tanto a tecnicismos. Por eso me basé también en las funciones. Porque, por ejemplo, ellos aprenden más que si una proteína, es decir, por ejemplo, la leche, la carne, el huevo. Utilicé también imágenes para decirles, no, pues miren, les ayuda para construir tejido, que en este caso, por ejemplo, es músculo. Tejido tal vez no saben ellos qué es tejido, porque sería como que más complicado si le digo un tejido está compuesto por varias células, por la unión de células. Entonces esto sería complejo para ellos porque ellos no saben qué es una célula. Entonces, por eso les dije, pues las proteínas les ayudan para construir, por ejemplo, piel. Por ejemplo, si ustedes se raspan, les ayuda para reparar esa piel, esa raspadura. Y ellos pues ya así lo entendieron, como que fue más sencillo para ellos ya. También les dije, eso les ayuda para su sistema inmunológico. Ellos no saben qué es un sistema inmunológico. Entonces les dije, miren, el sistema inmunológico les ayuda a protegerse de infecciones. Cuando ustedes tienen gripa, también las proteínas intervienen en ese proceso. Por eso son muy importantes que ustedes las consuman, porque incluso muchos niños pensaban que la carne es mala, que el huevo también es malo. Entonces yo les aclaré y le dije, no, pues, se debe de consumir todos los días los alimentos de origen animal en el porcentaje, por ejemplo, que indica el plato del bien común. Y ya les quedó como más claro. Y pues como dinámica y evaluación final, se entregó una hoja impresa donde los estudiantes escribieron las funciones de las proteínas, asimismo dibujaron y colorearon alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal que aportan proteína, porque también alimentos de origen vegetal ellos no sabían que aportaban proteína. Por ejemplo, muchos estudiantes en el cuestionario de inicio se detectó que no consumen nada de leguminosas. Entonces también son importantes que incluyan alimentos de origen vegetal en su alimentación. Alimentos de origen vegetal que aporten proteína, como es el caso de las leguminosas. Entonces ya este tema sí fue un poquito más laborioso, digamos, explicarles, pero sí entendieron este tema. Y después pasamos a los hidratos de carbono, que fue la sesión 5. Aquí se abordó el tema mediante una exposición sobre la principal función de los hidratos de carbono y los alimentos que aportan hidratos de carbono simples y complejos. Se les explicó también simples y complejos porque por ejemplo, si le digo que los azúcares son malos, si los hidratos de carbono son, los azúcares por ejemplo son malos, entonces ellos van a tener la idea de que todos los hidratos de carbono son malos. Entonces por eso traté de diferenciarlos entre simples y complejos. Decirle que son mejor consumir los complejos y también qué alimentos aportan estos hidratos de carbono simples y estos complejos. Entonces ya les dije, por ejemplo, los simples entran, por ejemplo, los refrescos, todos los azúcares. Ahí ya les diferencié de qué hidratos de carbono ellos no deben de consumir, deben de evitar, y cuáles sí deben de consumir. Por ejemplo, los hidratos de carbono de la avena, del pan integral, todos estos. Entonces ya ellos entendieron mejor. También pues mediante la función, porque ellos deben de saber cuál función tiene esto en mi organismo, porque son importantes. Entonces ya les dije que pues aportan energía. Es decir, les daba un ejemplo. Decía, si ustedes corren, ahorita que estoy hablando, pues estoy gastando energía. Entonces por eso era muy importante todo esto. Y bueno, aquí como dinámica y parte de la evaluación final, se entregó una hoja impresa donde los estudiantes escribieron la principal función de los hidratos de carbono. Esto sí era escrito porque a ellos no les gusta tanto escribir. Me di cuenta que no, pero sí todos también escribieron, en casi todas las sesiones escribieron. Y pues también recortaron. Esa parte sí les encantaba. Les llevé
son recortitos de hidratos de carbono y pues los pegaban en una tabla. Ahí en una tabla pegaron los hidratos de carbono simples, por ejemplo, pues galletitas, refresco, pan dulce, y los complejos en otra tabla, en otra parte de la tabla, que son por ejemplo la avena, el pan integral, las verduras, y en el lugar que corresponda. Lo que me sorprendió es que sí, los niños sí lo pegaban en el lugar correcto. Entonces decía, sí están entendiendo mi tema, porque es como que todo más visual. Siempre lo visual, ellos detecté que todo lo visual lo entendían, todo lo visual lo entendían. Y entonces ahí me metí con la parte el aprendizaje visual, más que nada. El auditivo también, bueno, les explicaba todo, pero la mayoría eran visuales, siempre visuales. Entonces les encantaba todo, todas las dinámicas de recortar, de pegar, imágenes, todo eso. Súper entretenido los niños. Y luego fueron la parte 6 que fueron los lípidos, grasas. Les expliqué como grasas porque la palabra lípidos les costaba más trabajo entender. Entonces les dije, los lípidos son las grasas, pero para que no existe problema, pues son lípidos. Aquí pues igual manera se realizó una exposición sobre las principales funciones de las grasas para el organismo y los alimentos que aportan grasas buenas y grasas malas. Siempre fue de diferenciar una de otra. ¿Por qué? Porque también ellos pensaban que las grasas eran malas. Todas las grasas pensaban que eran malas. Entonces ya les dije, no, no, no. Todas las grasas no son malas, hay grasas buenas y son necesarias también las grasas para el organismo. Entonces por eso les incluí funciones. Y bueno, aquí se repartió una hoja impresa donde los estudiantes escribieron las funciones de las grasas. Asimismo, pues recortaron y también pegaron en una tabla recortes de imágenes de grasas buenas. Recortaron, por ejemplo, un aguacatito, un aceite de olivo, una nuez que aporta grasa buena, un salmón que es también una grasa buena, y también recortaron y pegaron pues grasas malas, que son las grasas saturadas de las papas fritas, grasa saturada de las galletas, el aceite de palma que se utiliza para la fabricación, por ejemplo, de chocolates, porque les explicaba que los chocolates también tienen grasa, pues donde corresponda. También aquí todo fue, al momento de revisarles, también casi todos tuvieron respuestas acertadas de la tabla. Sí las diferenciaron como muy bien, entonces dije, pues, wow, sí saben, entonces, sí tienen esas nociones de todo. Como menciono, ellos estaban confundidos de que las grasas sean malas, todas, todas, todas. Yo creo que es por la idea de los papás o de las ideas de los medios tal vez, de que todo te dicen que todo, que utilices muy poca cantidad de grasa, que la grasa es mala, todo. Pero es aprender a diferenciar entre grasas buenas y grasas malas. Entonces esto fue un tema también muy bueno. Siento que es muy bonito que ellos aprendieron esto. Y pasamos a las vitaminas. Acá pues también es importante, también le decidirles el tema de las vitaminas. ¿Por qué? Porque pues todos los alimentos están integrados por vitaminas. Entonces ellos no saben también qué funciones tienen y los alimentos en que se encuentran. Entonces lo decidí también integrar este tema. Y bueno, aquí se realizó una exposición sobre las vitaminas y sus funciones de las vitaminas, que fueron, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K y el grupo de las B para el organismo y pues los alimentos donde podemos encontrar esas vitaminas, es decir, también los alimentos y las funciones, aquí también fueron estos dos. Y ya como dinámica de evaluación final, se entregó una hoja impresa donde los estudiantes eh, dibujaron y colorearon alimentos que contengan las vitaminas vistas durante la sesión. Aquí también como exposición pues se utilizaron muchas imágenes, imágenes de todas las funciones y también muchas imágenes de alimentos que contenían estas vitaminas. Y ya después entregó un folleto con información sobre qué son las vitaminas y sus principales funciones de las vitaminas. Por ejemplo, las funciones de la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, la K y el grupo de las B. Y también, bueno, ahí en este folleto pues decía los alimentos donde podemos encontrar esas vitaminas. Fue un tema también que fue largo, sí fue más largo,
pero también traté de que fuera lo más entendible posible y pues siento que sí, sí entendieron. Como son muchas vitaminas, sí siento que se les complica un poquito más, pero el folleto pues los va a sacar dudas en un futuro si tienen alguna duda, y por eso pues son vitaminas que ellos necesitan porque también están en crecimiento. Entonces siento que este tema les sirvió de mucho y les servirá en un futuro. Pasamos al último tema, que fue ejercicio. Bueno, muchos niños no realizan ejercicio, son o realizan poco ejercicio, incluso hubo uno que presentó sedentarismo. Entonces por eso decidí incluirlo, y este tema también lo dividí en dos partes. Es decir, pues se realizó una exposición sobre el ejercicio aeróbico y anaeróbico. Estos ejercicios fueron a ejercicio aeróbico y anaeróbico en niños, aplicado con ejercicios para niños. Aquí pues se mostraron ejemplos prácticos como saltos, flexiones, sentadillas, que fue ejercicio anaeróbico. Y también se mostraron ejemplos de ejercicios como caminar, correr, saltar la cuerda, que fue ejercicio aeróbico. Entonces acá esta parte fue bonita porque se realizó de forma totalmente práctica, porque los ejercicios fueron prácticos, se realizó afuera. Y aquí se realizó en coordinación con el maestro de educación física. ¿Por qué? Porque es importante la supervisión y es importante también que se aprueben estos ejercicios, a pesar de que ya fueron estudiados cuáles son los tipos de ejercicios. También la maestra pues nos dijo que se realizara en coordinación con el otro docente. ¿Por qué? Porque él es el que ya es también una responsabilidad tener a niños y si sufren alguna caída, porque si hay niños que presentan, son muy hiperactivos, lo noté que son demasiado hiperactivos. No soy psicólogo para diagnosticarlos, pero sí detecté hiperactividad, porque hay unos niños que no se, no se mantenían quietos, pero yo lo utilicé de otra forma estratégicamente, este tipo de hiperactividad, diciéndoles, motivándolos. Y por ejemplo, yo le decía, wow, ya terminó, ¿quién va a ver quién termina el primero? Y quien termine el primero, después se va a ganar, por ejemplo, un premio. Y luego, luego los niños sí querían terminar primero, pero les decía, sí, recuerden que siempre el que termine primero es de calidad. No importa de que tú termines primero, que tú lo aprendas, lo entiendas y que lo hagas los dibujos muy bien, los recortes muy bien, todo eso lo voy a calificar. Entonces los niños como que también trataban de, no sé si impresionarme o no sé, pero sí lo hacían, utilizaban esa hiperactividad para pintar. Incluso un niño que era muy hiperactivo, él dibujaba muy bien. O sea, siento que ese niño va a ser como, tendría una como carrera para el arte, porque era hiperactivo, pero le encantaba dibujar y terminaba rápido y se paraba y me decía, voy bien maestro, y mire mi dibujo, mire cómo estoy dibujando, todo esto. Y le encantaba participar. Entonces esta clase, la última de ejercicio, sí fue totalmente práctica. Y pues ya que como menciono, como dinámica final, pues los escolares realizaron los ejercicios de manera práctica, tanto de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, como son los atos, las flexiones, sentadillas, que pertenecen a los ejercicios anaeróbicos. Pues también pusimos ejercicios, por ejemplo, de saltar la cuerda, como ejercicios aeróbicos. Pusimos un poquito de música. Aquí pues no pude grabar porque aquí pues el docente no me permitió grabar ni tomar video. Entonces ya era la última sesión y yo sí me hubiera gustado decirle a la directora que no tuve esa accesibilidad, pero ya era el último tema, entonces era de esperarme más y ya y era todo un problema más, entonces por eso no me permitió, pero lo importante es que ellos pues hayan aprendido. También se les dio un folleto donde vienen los tipos de ejercicio, viene información porque es importante el ejercicio.
Entonces, pues para que también se lleven ese conocimiento. Y ahora sí pasamos a los resultados y, y análisis de resultados de la estrategia educativa. Aquí también todo, bueno, como esta parte son más datos, pasamos a gráficas de las preguntas del cuestionario inicial con los resultados del antes y el después. Cómo, cómo cambió tanto, vamos a mencionar si cambió para bien o cómo cambió con respecto del cuestionario inicial y con respecto al cuestionario final. Y bueno, tenemos que primero en la gráfica 1, aquí se muestra la frecuencia de consumo de verduras de los escolares evaluados. Y bueno, aquí se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 4, que representa el 27%, consumían verduras diariamente, mientras que al final de la estrategia se observó que 12, que es el 80%, consumen verduras diariamente, por lo que presentó un aumento del 53%. Es decir, ya consumen más verduras. Este fue un punto muy bueno. Y de acuerdo a los temas, como es el plato del bien comer, como también son la parte de los hidratos de carbono, que les expliqué que les aportan también las verduras, es un hidrato de carbono que también debemos de consumir. Y luego pasamos que también de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 8, que son 53%, consumen verduras 2 o 3 veces por semana. Mientras que al final de la estrategia se observa que 3, que es el 20%, consumen verduras 2 o 3 veces por semana, por lo que presenta una disminución del 33%. Y luego ya de los 15 estudiantes evaluados de la estrategia se observa que 3, que es el 20%, no consumen verduras. Bueno, perdón, eso fue al inicio, que no consumen verduras. Eran al inicio de la estrategia 3 no consumían verduras, mientras que ya al final, pues ya 0, es decir, ya todos consumen verduras, ya hubo un cambio de 100%, de que ya todos consumen verduras, un 100% ya consume verduras. Entonces fue un cambio significativo y muy bueno. Y luego ya pasamos a la gráfica 2, donde se muestra la frecuencia de consumo de frutas de los escolares evaluados. Aquí pues se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 15 estudiantes, que es el 33%, consumían frutas diariamente, mientras que al final de la estrategia 3 estudiantes, que es el 87%, consumen frutas diariamente, presentando un aumento del 54%. Es decir, que ya más estudiantes consumen verduras diariamente, un aumento de un 54%. Fue un cambio muy bueno. Y bueno, en la otra parte de la pregunta, de la opción de la pregunta, dice que al inicio de 8 estudiantes, 53% consumían frutas 2 o 3 veces por semana, mientras que al final 2, que es el 13%, consumen frutas 2 o 3 veces por semana, por lo que representa una disminución del 40%. Y aquí al inicio, dos estudiantes, que es el 13%, mencionaron que no consumen frutas, o sea, no consumían nada de frutas, mientras que al final, pues ya ningún estudiante, es decir, 0%, se consumían, no consumían frutas. Entonces ya todos consumen, en conclusión, ya todos los estudiantes consumen frutas, pues ya la mayoría consume diario frutas, y ya por ejemplo, pues 2 o 3 veces por semana no consumen frutas, pero sí hubo un cambio significativo, porque ya cero personas ya no consumen frutas, es decir, que ya todos consumen frutas, ya sea diariamente o 2 o 3 veces por semana. Entonces fue un cambio bueno. Y ya pasamos a la gráfica 3. Aquí se muestra la frecuencia de consumo de alimentos de origen animal de los escolares evaluados. Se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia,
6, que representa el 40%, consumían alimentos de origen animal diariamente. Mientras que al final de la estrategia se observa que 12, que es el 80%, consumen alimentos de origen animal diariamente, por lo que presentó un aumento del 40%. Aquí también hubo un aumento bueno de estudiantes que ya consumen alimentos de origen animal. Y bueno, en la segunda opción de la pregunta dice, de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 6, que es el 40%, consumían alimentos de origen animal 2 o 3 veces por semana, mientras que al final de la estrategia se observa que 3, que es el 20%, consumen verduras 2 o 3 veces por semana, por lo que se presentó una disminución del 20. Aquí se presentó una disminución del 20 de 2 a 3 veces por semana, pero hubo un aumento en diariamente, entonces fue también un aspecto bueno. Y ya pues de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia se observa que 3, que es el 20%, no consumían nada de carne. Entonces aquí también en el cuestionario final pasó a 0. O sea, aquí ya todos los estudiantes también consumen diariamente o 2 o 3 veces por semana, pero fue un aspecto bueno porque los alimentos de origen animal también son necesarios para nuestro organismo y se deben de consumir diariamente en la cantidad que se mencionó también en el plato del bien comer, pero sí son necesarios porque aportan proteína. Y pues sí hubo un cambio muy bueno, significativo. Y pasamos a la gráfica 4. Aquí se muestra la frecuencia de consumo de leguminosas. En los escolares evaluados se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 2, que es el 13%, consumían leguminosas diariamente, mientras que al final de la estrategia se observa que 10, que es un 67%, consumen leguminosas diariamente, por lo que se presentó un aumento del 54%. Aquí también se observó que poquitos consumían leguminosas, pero también hubo un cambio significativo. Y bueno, de 2 a 3 veces por semana de los 15 estudiantes evaluados, se puede observar que 7, un 47%, ya consumían leguminosas de 2 a 3 veces por semana, mientras que al final de la estrategia ya se observa que 4, que es un 27%, consumen leguminosas 2 o 3 veces por semana, por la que presenta también una disminución. Como lo menciono, fue una disminución buena. ¿Por qué? Porque aumentó la cifra de que consumen diariamente y ya disminuyó de 2 o 3 veces por semana. Y aquí también de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia se observó que 6, que es el 40%, no consumían leguminosas al inicio de la estrategia, mientras que al final de la estrategia se observó que hubo solamente uno, que es el 7%, no consume leguminosas, porque pues presentó una disminución del 33%, también disminuyeron. Es solamente una persona ya no consume leguminosas. Ya todos, el mayor porcentaje, que es un 67%, ya lo consumen diariamente, y de un 27% que es de 2 a 3 veces por semana, y ya solamente el 7%, que es uno, no consume. No, aquí no cambió, pero pues en todos hubo grandes cambios en esta parte. Y ya pasamos a la gráfica 5. Aquí se muestran los tiempos de comida que tienen diariamente los estudiantes evaluados. Aquí se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 2, que es el 13%, realizaban 2 tiempos de comida diariamente, mientras que al final de la estrategia se observó que 1, que es el 7%, realiza 2 tiempos de comida diariamente, por la que pues presentó una disminución del 6%. Y de los 15 estudiantes evaluados, al inicio de la estrategia, 9, que es el 60%, realizaba 3 tiempos de comida al día, mientras que al final de la estrategia se observa que 6, que es el 40%, realiza 3 tiempos de comida al día, por lo que presenta una disminución del 20%. Y aquí por último, que lo recomendado son 4 a 5 tiempos de comida
De los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 4, que es el 27%, realizaban 4 o 5 tiempos de comida, mientras que al final de la estrategia se observa que 8, que es el 53%, realizan 4 o 5 tiempos de comida por día, porque la que representa un aumento del 26%. El aumento del 26% fue un aspecto muy positivo porque ya los niños ya tienen más comidas al día, lo que es bueno tanto para su nutrición. Entonces, pues bueno, un aspecto muy bueno también esta parte. Y pasamos a los cereales que prefieren consumir. Aquí el tema de los hidratos de carbono simples y complejos les sirvió mucho porque ya los diferenciaba en cuáles cereales no son buenos y cuáles cereales sí deben consumir. Pues también hubo cambios buenos, como los voy a mostrar. Bueno, aquí en la gráfica 6 pues se muestran los cereales que prefieren consumir los escolares evaluados. Se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 9, que es el 60%, consumían galletas, pan dulce y sucaritas, mientras que al final de la estrategia se observa que 6, que es el 27%, consumieron galletas, pan dulce y sucaritas, por lo que presentó una disminución de 33%. Esto se logró gracias a este tema de los hidratos de carbono, porque si ellos creían que los cereales, por ejemplo, los cornflakes, las sucaritas, todos estos cereales, los Choco Crispies, eran buenos, pero en realidad se dieron cuenta de que no son tan buenos porque aportan, son azúcares refinadas, son hidratos de carbono simples, entonces no son buenos y aquí fue algo muy positivo que noté. Y bueno, en la otra opción de los cereales como son avena, amaranto, arroz integral, cereales integrales, aquí también hubo aumento, porque aquí dice de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, pues 4, que es el 40%, consumían avena, amaranto, arroz, cereales integrales, mientras que al final de la estrategia se observa que 11, que es un 73%, pues ya consumen estos cereales integrales, como es el avena, el amaranto, el arroz integral. Entonces sí hubo un cambio también significativo y qué bueno que hubo este cambio. Pasamos a la gráfica 7. Aquí la gráfica 7 se muestra si los estudiantes evaluados agregan sal a sus alimentos. Se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 2, que es el 13%, agregan sal a sus alimentos. Y pues mientras que al final de la estrategia se observa que 0 es un 0% agrega sal a sus alimentos, por la que presenta una disminución del 100%. Aquí pues también fue muy positivo. Y aquí ya de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 6 agregaban sal a sus alimentos algunas veces, mientras que al final de la estrategia se observa que 4, que son 27%, agrega sal a sus alimentos algunas veces, por la que también presentó una disminución buena, que fue del 13%. Y de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 7, que son 47%, mencionan que nunca agregan sal a sus alimentos, mientras que al final de la estrategia se observa que 11, que son 73%, ya nunca agregan sal a sus alimentos, por lo que presenta una disminución del 26%, también una disminución positiva. Y pasamos a la pregunta 8, que bueno, es en la gráfica 8 se muestran si los estudiantes evaluados agregan azúcar a sus alimentos. Se puede apreciar que de los 15 estudiantes evaluados al inicio de estrategia, 1, que es el 7%, agrega azúcar a sus alimentos. Agrega siempre azúcar a sus alimentos. Mientras que al final de la estrategia se observa que 0, que es un 0%, agrega siempre azúcar a sus alimentos, por la que presenta una disminución del 100%. También un cambio muy positivo. Esto se debió también al tema de los hidratos de carbono, porque también les dije los hidratos de carbono, porque no entendían muy bien qué eran hidratos de carbono. Entonces ya les dije, son los azúcares, también conocidos como azúcares. Entonces, de los 15 estudiantes evaluados en la otra opción de la pregunta,
al inicio de la estrategia 11 mencionas que agregan azúcar a sus alimentos algunas veces, mientras que al final de la estrategia se observa que 5, que es el 33%, agrega azúcar a sus alimentos algunas veces, por lo que presenta también una disminución del 40%. Y pues en la otra opción de la pregunta, que es nunca, de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 2, que es el 20%, menciona que nunca agrega azúcar a sus alimentos, mientras que al final de la estrategia se observa que 10, que es el 67%, nunca agrega azúcar a los alimentos, por lo que presentó un aumento del 47%. Entonces también fue bueno que nunca agreguen ya azúcar a sus alimentos, como es el caso de su agua, porque ya están agregando más calorías, más sí, más hidratos de carbono. Entonces ya no es algo bueno. Y ya pasamos a la pregunta 9, que es la gráfica 9. Aquí se muestran la cantidad de ejercicio que realizan diariamente los escolares. Aquí se puede apreciar que de los 15 escolares evaluados al inicio de la estrategia, 4, que es el 27%, realiza 30 minutos de ejercicio diariamente, mientras que al final de la estrategia se observa que 6, que es un 40%, realiza 30 minutos de ejercicio diariamente, por lo que presentó un aumento del 13%. Aquí pues sí hubo también un aumento de 30 minutos, porque a veces pues ellos trataron también de motivarse, también fue algo bueno. Y aquí en la otra opción de la pregunta dice de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 4, que es un 27%, realizan 60 minutos de ejercicio diariamente, mientras que al final de la estrategia se observa que 9, que es el 60%, o realizan 60 minutos de ejercicio al día, por lo que presenta un aumento del 33%. Eso también fue un aspecto muy positivo, porque lo recomendado de realizar ejercicio son 60 minutos al día. Eso se recomienda en niños a partir de 5 años. Entonces, ellos tienen que realizar, están en la edad para realizar una hora de ejercicio diario, y ya subió a 60 minutos, entonces fue un aspecto muy importante. Y ya bueno, la otra opción era de 2 horas. Esta opción pues no es recomendable. Aquí pues una persona mencionó que realiza 2 horas, aunque no sé si sea un dato verídico porque no lo sé, pero acá pues después ya cuando al final de la estrategia ya como les mencioné, es una hora lo recomendable, y ya ninguna persona después al final de la estrategia respondió que realiza 2 horas o más, por lo que pues estuvo súper bien, ¿no? Porque también 2 horas no es recomendable para niños de esta edad. Entonces también de los 15 estudiantes evaluados, que era también mencionaron que no realizan ejercicio. Fueron 6 los que mencionaron que no realizan ejercicio, que es un 40%, mientras que al final de la estrategia ya 0 mencionaron que realizan ejercicio, por lo que presentó una disminución del 100%. Y esto fue bueno porque ahora ya todos realizan ejercicio, mínimo 30 minutos de ejercicio ya realizan todos, y ya la mayoría, que es un 60%, realiza ejercicio pues 60 minutos. Es algo muy bueno para su salud de ellos, para su desarrollo y su crecimiento. Y ya pasamos a la 10. Aquí en la gráfica 10 se muestran los líquidos que consumen con mayor cantidad al día los escolares. Se puede observar que de los 15 escolares evaluados al inicio de la estrategia, 2, que es el 13%, consumen refrescos y jugos procesados, mientras que al final de la estrategia se observa que 0, que es el 0%, consumen refrescos y jugos procesados, por la que presentó una disminución del 13%. Aquí fue ya de 0, entonces qué bueno que ya nadie consume refrescos y jugos procesados, porque ellos, por ejemplo, pensaban que los jugos eran buenos. También ese tema de los hidratos de carbono y de la jarra del buen beber les ayudó mucho, porque ya supieron que los jugos no son buenos. Los tratan de disfrazar que te aportan vitaminas y que son jugos y por ejemplo del valle y todo eso,
pero no son buenos. Así que bueno que les haya servido este tema. Y bueno, de los 15 estudiantes evaluados, que es la otra opción de la pregunta, al inicio de la estrategia, también 4, que es el 27%, mencionan que consumían café y té sin azúcar, mientras que al final de la estrategia se observa que uno, que es el 7%, menciona que consumía café y té sin azúcar, por lo que presenta una disminución del 20%. Y qué bueno, porque aquí el café no es recomendado para niños. Entonces sí se detectaron casos que hubo niños que consumían café. Y yo les mencioné en la parte del etiquetado de alimentos que algunos tienen cafeína, algunas bebidas tienen cafeína, y ya les mencioné el café no es recomendado y no es bueno para ustedes. También en la parte de la jarra del buen beber también les menciono que el café no es recomendable para niños porque aporta cafeína y no es recomendada. Entonces les dije que saben que ustedes, como son niños, no lo deben de consumir. Y qué bueno que bajó mucho porque solamente una persona ya consume este tipo de bebidas. Y ya bueno, la otra opción, que era el agua potable y natural, de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 9, que es el 7%, consumían agua potable natural al inicio de la estrategia, mientras que al final de la estrategia ya 14, que es el 93%, ya consume agua potable natural, lo que representa un aumento lo que presenta un aumento del 86%. Entonces aquí bueno, ¿no? Porque ya tenemos que a un 93% que consume agua potable natural, que es lo más recomendable, lo recomendado y siempre recomendado el agua natural. Entonces ya con 14 niños que consumen en mayor cantidad agua potable natural, me doy satisfecho por haber enseñado, impartido esta sesión, porque sí le sirvió de mucho que el agua natural es lo que debemos consumir más, lo que nos hidrata. Entonces, pues este tema estuvo muy bien. Y ya en la gráfica 11 se muestran las cantidades de agua natural que consumen al día los escolares. Aquí también, bueno, es importante saber la cantidad, no solamente saber qué es el líquido más, que deben consumir más, sino que también la cantidad. Aquí me hizo observación la docente que debía de incluir esta pregunta, pues la incluí. Y aquí ya se puede apreciar que que de los 15 escolares evaluados al inicio de la estrategia, 6, que es el 40%, consumen de 1 a 2 vasos al día, mientras que al final de la estrategia se observa que 1, que es 7%, consume de 1 a 2 vasos al día, por lo que presenta una disminución del 33%. Y ya en la segunda opción, que de los 15 estudiantes evaluados al inicio de la estrategia, 4, que es el 27%, consumen de 3 a 4 vasos, consumían de 3 a 4 vasos. Igualmente al final de la estrategia se observa que 4, que es un 27%, consumen de 3 a 4 vasos, por lo que las cifras aquí se mantuvieron. Aquí sí se mantuvieron de 3 a 4 vasos. Y aquí vemos que de los 15 estudiantes evaluados, que es la otra opción, al inicio de la estrategia, 4, que es 27%, consumen de 5 a 6 vasos al día. Mientras que al final de la estrategia se observa que 10, que es el 67%, consumen de 5 a 6 vasos de agua al día, agua natural, por lo que presenta un aumento del 43%. Esta es la opción recomendada en niños que son de 5 a 6 vasos, es la opción recomendada que ellos deben de consumir al día. Y ya se observa que la mayoría sí lo está haciendo con un 67%, sobre todo, no sé si sea también porque ahorita acá donde vivimos hace mucho calor, entonces antes también ellos consumían jugos y otras bebidas, e incluso me comentaban que les daba más sed cuando lo consumían, pero ya están el agua, siempre el agua. Incluso observé algunos niños que ya llevan su agua en lugar de jugos, ya llevan su frasco de agua natural, y digo, wow, qué bueno que estén motivándose desde niños. Yo no lo hacía, pero ellos ya lo hacen y es algo muy bueno. Y ya tenemos que 0 vasos, aquí solamente al inicio de la estrategia.
una persona que es el 7% no bebe agua natural, es decir, pues bebe, por ejemplo, bebía té, jugos, todo eso, pero no bebía agua natural. Mientras que que al final de la estrategia ya se observa que 0%, 0 personas, 0% no bebe agua natural, por lo que se logró que 100% de ellos incorporaran diariamente agua natural. Entonces ya el 67%, que son 10 personas, bebe agua, 5 o 6 vasos, que es lo más importante. Y en segundo lugar, que es con el 27, 3 a 4 vasos, que también es muy importante. Y ya solo una o dos vasos. Entonces sí hubo un cambio significativo con respecto al inicio de la estrategia. Esto también se debió mucho al tema de la jarra del buen beber. Y bueno, ya pasamos con la gráfica de los datos antropométricos, con el antes y el después. Esto también es muy importante porque esto los nutriólogos lo tenemos que tomar muy en cuenta para ver cómo nuestros pacientes han evolucionado. Y con respecto a la nutrición poblacional es todavía más importante porque hablamos de un grupo. Y bueno, pues ya aquí en esta gráfica se muestra el diagnóstico nutricional con los datos antropométricos, con el antes y después. Aquí se incluyeron datos como es sobrepeso, como es obesidad, normopeso, desnutrición y bajo peso a los escolares pues que se estaban evaluando. Se puede pues aquí apreciar que de los 15 estudiantes evaluados antes de la estrategia, uno, que es el 7%, presentó desnutrición, mientras que al final de la estrategia se observó que 0 de los escolares presentó desnutrición, por lo que presentó una reducción del 100% en los casos de nutrición. Aquí fue una niña que presentó desnutrición. Aquí sí se trabajó mucho con ella. También se incluyeron tanto la docente como el padre de familia también la mandó a llamar a la docente. Y sí, porque esta niña se observa también que seguido tenía infecciones. También incluso era como su cantidad de energía la veías como que trabajaba despacito, no era como todos los niños. ¿Por qué? Porque pues tenía desnutrición. Entonces también la notaba muy delgada y pues sí, salió con desnutrición. Pero aquí sí se trabajó y pues ya no tenía desnutrición con ella. Pero pues ya después de los 15 estudiantes evaluados antes de la estrategia, uno que 7% presentó bajo peso, mientras que al final de la estrategia se observó que el mismo estudiante pues sigue con bajo peso. Aquí con el bono sí tampoco el cambio fue fue este fue fue pues hubo cambio. Entonces aquí se requiere mayor atención y seguimiento nutricional. Pero pues aquí no hubo tantos casos, pero sí se buscó más trabajar con los alumnos que tuvieran más problemas y sí les ayudó, como pues se observa son datos mínimos. Y aquí de los 15 estudiantes evaluados antes de la estrategia, 11, que es el 73%, presentó norma peso. Es decir, en este grupo sí había casos de deshidratación, de sedentarismo, de bajo consumo de frutas, verduras, pero la mayoría estaba en este norma peso. Y aquí pues se observa que 13% de los escolares presentó norma peso, por la que hubo un aumento del 14% con respecto al inicio, que era. Entonces, bueno, eso es muy bueno, que sí mejoraron pues muchos estudiantes. Y aquí de los 15 estudiantes evaluados antes de la estrategia, uno, que es el 7%, presentó sobrepeso, mientras que al final de la estrategia se observa que 0 de los escolares presentaron sobrepeso, por lo que se presentó una reducción del 100% en los casos de sobrepeso. También aquí en el sobrepeso también se observó una reducción durante todos estos meses que se trabajaron. También fue algún aspecto muy positivo. Y por último, de los 15 estudiantes evaluados antes de la estrategia, uno que es el 7% presentó obesidad, mientras que al finalizar la estrategia se observó que hay un estudiante, que es también el 1, el 7%, sigue con obesidad, por lo que el porcentaje se mantuvo igual. Aquí también, bueno, se trató de trabajar con este niño, pero también se necesita apoyo con respecto a los padres de familia, porque como todavía son niños también necesitan. Hubo mucho apoyo a los padres de familia, pero con respecto a él sí como ella es obesidad,
también se necesita trabajar mucho más con él. Entonces, pues aquí sí se mantuvo este mismo caso. Y ya tenemos el análisis de resultados. Bueno, al inicio de la estrategia el porcentaje de nutrición se encontraba en 7%, mientras que al final de la estrategia 0%, por la que se presentó una reducción del 100% de los casos. Y al inicio de la estrategia de los escolares con bajo peso se encontraba en 7%, mientras que al finalizar la estrategia 7% sigue con bajo peso, por la que el porcentaje, pues como ya se mencionó, se mantuvo igual. Este porcentaje lo representa el mismo estudiante y requiere mayor atención, como ya mencioné, y seguimiento nutricional, por lo que pues este tiempo no fue tanto. Hubo casos que sí se aplicaron y todo, que la mayoría se aplicó, pero con este estudiante pues no fue el caso. Y bueno, al inicio de la estrategia 7% de los escolares presentaba sobrepeso, mientras que al final de la estrategia se observó que 0 de los escolares presenta sobrepeso, por la que se presentó una reducción del 100% en los casos de sobrepeso. Aquí, como lo mencioné, fue un caso y este estudiante sí se aplicaba muchísimo y qué bueno que hubo cambio y eso es un aspecto muy positivo de mi trabajo. Entonces también tenemos que al inicio de la estrategia el porcentaje de obesidad se encontraba en un 7%, mientras que al final de la estrategia se observó un 7%. Se observa que el mismo estudiante sigue con obesidad, aquí también lo mencioné, por lo que el porcentaje se mantuvo igual. Este estudiante pues requiere mayor atención y seguimiento nutricional, comunicación con los padres que hubo, pero también necesita más todavía. Seguir trabajando con un plan de alimentación personalizado. Aquí siento que también es un plan de alimentación personalizado, diseñado especialmente para él, por lo cual se logra con mayor tiempo. Aquí se necesita, como mencioné, necesitamos más tiempo para seguir trabajando con este estudiante. Y aquí, pues también al inicio de la estrategia, el porcentaje de escolares con normapesos se encontraba en un 73%, mientras que al finalizar la estrategia se observa un 87%, por lo que presenta un aumento del 14%. Esto es por lo que pues mi trabajo, qué bueno que lo realicé, porque sí hubo aquí verdaderos cambios. El cambio de hábitos que puede apoyar estos datos, ya que aumentaron su consumo de frutas. Fueron estos temas que aumentaron su consumo de frutas de un 33 a un 87% al finalizar la estrategia, presentando un aumento de 54%. En el consumo de verduras diariamente pasó de un 27 a un 80% al finalizar la estrategia, por lo que presentó un aumento de 53%. El consumo de alimentos de origen animal diariamente pasó de un 40 a un 80% al finalizar la estrategia, por lo que presentó un aumento de 40%. El consumo diario de leguminosas pasó de un 13 a un 67%, por lo que presentó un aumento de 54%. En el consumo de cereales integrales como avena, como amaranto, arroz integral, al día pasó de un 40 a un 73%, por lo que presentó un aumento del 33%. En el consumo de agua, que bueno, lo recomendable son de 5 a 6 vasos o 1.5 litros recomendados al día para niños de esa edad, aumentó de un 27 a un 67% al finalizar la estrategia, por lo que presentó un aumento del 43%. Un aspecto también muy bueno y muy positivo. Finalmente, el porcentaje de escolares que realizaban 60 minutos de ejercicio al día diariamente, que es lo recomendado en niños de 5 a 17 años, se encontraba de 27% al final, y mientras que al finalizar la estrategia se observa un 60%, por lo que presenta un aumento de 33%. Entonces, sí hubieron grandes cambios con todas estas sesiones que se impartieron, con toda la información que se les proporcionó, todos los ejemplos, todo el material didáctico, todo. Entonces fue un aspecto muy bueno. Y bueno, hasta aquí termino ya con esta presentación y pues finalizo.